¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura de Cristianismo, el comunismo de la antigüedad de Alain de Benoit. Esta certidumbre, la de que era necesario que el imperio se derrumbase para que llegase el reino, explica los encontrados sentimientos de los primeros cristianos frente a los bárbaros. Es indudable que, en un primer momento, se sintieron tan amenazados como los romanos. Ambrosio, obispo de Milán, distingue entre los enemigos exteriores y los interiores. Para él, era a los godos a quien Ezequiel se refería al hablar del pueblo de Magog. Pero, en una segunda etapa, esos mismos bárbaros, que no tardarían en ser evangelizados, se convirtieron en auxiliares de la justicia divina. Los cristianos no podían admitir que su suerte estuviese ligada a la de una Babilonia de impudicia. Por eso, el Carmen de Providentia o los Commonitorium de Orencio apenas se interesan más que por los enemigos interiores. En el siglo III, en su Carmen Apologeticum, un autor cristiano, Comodiano, habla de los germanos, más precisamente de los godos, como ejecutores de los designios de Dios. En el siglo siguiente, Orosio afirma a su vez que las invasiones de los bárbaros son juicio de Dios que sobrevienen en castigo de las culpas de los romanos. Es el equivalente de las plagas de que se había servido Moisés para culpar al faraón. El 24 de agosto del año 410, Alarico, rey de los visigodos, tras asediar Roma durante varias semanas, penetra de noche en la ciudad por la Porta Salaria. Es una patricia conversa, Proba Faltonia, de la familia de los Anicios, la que, tras enviar a sus esclavos a ocupar la puerta, la hace entregar al enemigo. Los visigodos son cristianos y la solidaridad espiritual e ideológica ha dado sus frutos. Los Anicios, de los que Amiano Marcelino dice que tenían fama de insaciables, eran conocidos como fanáticos del partido católico. El saqueo de Roma que siguió fue descrito por los autores cristianos con amables trazos. Se alabó la clemencia de Alarico. ¿Es que los vencidos eran culpables?, preguntará George Sorel. Del jefe visigodo dice San Agustín que fue el enviado de Dios y el vengador del cristianismo. Oresio cuenta que solo murió un senador y además por su culpa. No se había dado a conocer que a los cristianos les bastaba hacer el signo de la cruz para ser respetados. Tan atrevidas mentiras, dice Agustín Thierry, fueron admitidas más tarde como hechos indiscutibles. No falta el que dice que se puede ser patriota y cristiano. Pero bueno, cada cual ahí se engaña como quiere. Continúo. Hacia el año 442 es Quedbulteus, obispo de Cartago, quien pretende que los estragos de los vándalos son pura justicia. En uno de sus sermones se esfuerza por consolar a un fiel que se ha quejado de las devastaciones. Sí, me dices que el bárbaro te lo ha quitado todo. Veo, comprendo, medito. A ti, que vivías en el mar, un pez más grande te ha devorado. Espera un poco, vendrá un pez aún mayor que devorará al que devora, despojará al que despoja, tomará al que toma. En verdad, está en manos del Todopoderoso. Por último, a finales del siglo V, Salviano de Marsella afirma que los romanos han sufrido sus penas por el justo juicio de Dios. En el siglo II se había alzado en el Palatino un templo a la Gran Madre, en el que oficiaban fanatici. El contagio moral hizo lo demás. Por la brecha abierta en la barrera que cierra el horizonte de la vida terrestre iban a penetrar toda clase de quimeras y supersticiones, salidas del inagotable depósito de la imaginación oriental. Fueron las bacanalia, los ritos con misterios, el culto isiaco, el de Mitra y por último el cristianismo.
Sobre las tumbas se leía cada vez con mayor frecuencia la mención: el último de su familia. La estirpe de Pompeyo había desaparecido en el siglo II, como la de Augusto y la de Mecenas. Roma no estaba ya en Roma. En el Tíber iban a desembocar todos los ríos de Oriente. Solo mucho más tarde, en el Renacimiento, observará Petrarca, 1304-1374, que la época negra, tenebrae, de la historia romana había coincidido con la era de Teodosio y Constantino. Mientras que en el norte de Europa, a comienzos del siglo XVI, Erasmo afirmaba, aunque se decía miliciano de Cristo, que los verdaderos bárbaros en los tiempos antiguos, los auténticos godos, habían sido los monjes y escoliastas de la Edad Media.